Entonces está con nosotros Maribel Mora, quien va a presentar a las escritoras que van a estar con nosotros. Mari Compuché, yo voy a moderar esta mesa de poetas, escritoras de distintos pueblos indígenas de este país. Es muy bueno, muy agradable, muy conmovedor volver a encontrarme con estas escritoras. A dos de ellas las conozco muy bien, nos hemos encontrado muchas veces en distintos eventos, y conocer a Janet, que la he visto menos veces, digamos. Eso primero. Después de tanto tiempo de estar ocultos tras la mascarilla y también con pocas posibilidades de juntarse, creo que este evento tiene esa posibilidad de también sentirnos. Pensar los aspectos centrales de la literatura indígena actual es pensar inevitablemente la escritura en un contexto colonial y patriarcal para los pueblos originarios en Chile y en América. La literatura ha sido un valor y un sentido cultural en nuestras vidas que se ha transmitido a través de los tiempos a partir de la palabra narrada, los gestos corporales que acompañan la oralidad y la experiencia estética de la naturaleza que como primer paisaje nos entregó la belleza desde los primeros tiempos. Estos cimientos han sido los que de alguna manera u otra nos han permitido desarrollar un imaginario literario que ha estado presente desde el surgimiento cultural de un mundo que se concibe desde su identidad territorial, sus memorias y experiencias de vida. Estas también han sido las posibilidades literarias para fundar las poéticas que han sido a la vez las bases discursivas que han situado distintas identidades a partir de diferentes relatos que han estado presentes en nuestros desarrollos culturales. Soy de origen quechua y no sabía qué título darle, y finalmente dejé escribir para continuar. Primero había escrito escribir para no olvidar, pero la verdad es que yo quiero ser como súper optimista, que es una de mis características. Y yo creo que escribir, en mi caso particular, es para continuar un legado que viene de la familia y que por ende es de la cultura, pero más allá de eso es para que en este sector en donde yo habito hoy en día se sepa sobre la cultura quechua y esta pueda continuar existiendo. Creo que es importante diferenciar la poética de la mujer, como mi hermana decía, porque nuestra palabra viene de la tierra, somos parte de la tierra. Existe la dualidad, es cierto, pero nosotros somos el vientre, somos parte de la madre. Por lo tanto, creo que la memoria, la transmisión es parte de la mujer. Y hay que entender que hay una poética que viene del campo, que son las lamien que han vivido, que han nacido y que han crecido en la comunidad, como también habemos otras lamien que hemos nacido en la ciudad y a veces tarde hemos encontrado nuestra identidad. Entonces, es una forma de escribir diferente, es una forma de expresarnos tal vez un poco más colonizada, pero a la vez intentando descolonizar toda esa historia que nos dijeron.